bienvenidos a este primer capítulo de Modelar paso a paso a Murphy. La creación de Murphy está dividida en varios capítulos, como podréis observar. Encontraremos que algunos capítulos son más teóricos y otros son más visuales. En los primeros capítulos iré explicando cómo se usan las herramientas del programa y qué métodos utilizo yo para modelar. En los siguientes capítulos podéis visualizar todo el proceso de creación mediante una proyección a cámara rápida, ya que es un proyecto muy extenso y si no modifico la velocidad del vídeo resultarían ser muchísimas horas para visualizar. Los programas que utilizaré para crear a Murphy son principalmente ZBrush para modelar y posteriormente Blender para hacer los cortes y las articulaciones. Así que empezaremos usando ZBrush. En mi caso yo tengo la versión 4R7, pero todo lo que se haga en estos vídeos se puede hacer también con otras versiones del programa. Este primer capítulo lo dedicaremos a conocer los controles básicos. Pido disculpas por si encontráis este capítulo un poco pesado, pero considero importante empezar conociendo los controles básicos para poder movernos así por el programa. Bien, una vez abrimos el programa nos encontramos con esta pantalla. Para poder empezar a trabajar tenemos que ir a la derecha, aquí donde pone Glitchbox Tools, y clicaremos con el botón izquierdo del ratón. Al darle, saldrán lo que serían las preformas. Vamos a seleccionar la esfera que dice Polish Sphere y le damos doble clic. Podemos ver que está marcada cuando vemos que el recuadro ahora es blanco. Le volveremos a dar a Glitchbox Tools para que este desplegable desaparezca. Bien, vemos que el recuadro donde vamos a trabajar es pequeño. Para hacer este recuadro más grande iremos a la parte superior e izquierda del programa donde pone Document. Y al clicar sobre este botón se desplegarán varias opciones. Le daremos ahora a New Document y nuestro espacio de trabajo se hará mucho más grande. Para empezar a trabajar, recordamos que anteriormente habíamos seleccionado a Polysphere. Ahora, para poder ver la esfera y poder manipularla, tenemos que pulsar con el botón izquierdo del ratón y arrastrar. Vemos cómo se crea la esfera. Cuando ya tiene el tamaño que deseamos, soltamos el ratón. Para empezar a modelar, es muy importante que miremos la parte superior del programa. Vemos que aquí pone Edit y no está seleccionada como el botón Draw, que se ve en un color naranja. Si nosotros no seleccionamos el botón Edit, lo que haremos es que cada vez que cliquemos con el ratón crearemos esferas. Pero estas esferas son como dibujos planos, donde no podemos modelar nada. Bien, ¿qué puedo hacer para deshacer la esfera? Para ir marcha atrás tenemos que darle en el teclado la tecla Ctrl más Z. Tantas veces como deseemos, damos Ctrl Z e iremos hacia atrás, deshaciendo todos los pasos que hemos hecho. En la memoria del programa siempre queda grabada la última opción, así que si volvemos a clicar y manteniéndolo pulsado arrastramos el ratón, nos volverá a salir nuestra esfera. Bien, para empezar a trabajar en esta esfera tenemos que activar la función de Edit. Si clicamos encima vemos cómo se selecciona con un color naranja. Y además vemos que nuestra zona de trabajo se nos ha marcado con un recuadro delimitando unos límites en color blanco. Podemos ver cómo la esfera está en la parte superior de nuestro espacio de trabajo. Si queremos centrar la esfera o cualquier objeto en el que estamos trabajando, lo que tenemos que hacer es clicar en el teclado la tecla F y vemos cómo se nos centra. Ahora vemos que esta esfera está muy cerca y se ve muy grande. Para alejar el objeto tenemos que apretar en el teclado la tecla Control y con el botón derecho del ratón arrastramos hacia arriba para hacerlo pequeño y hacia abajo para hacerlo grande. Perfecto, ahora ya tenemos nuestra esfera de trabajo. También hay otra manera para centrar nuestro objeto. Lo podemos hacer nosotros manualmente. Solamente hemos de pulsar en el teclado la tecla Alt y clicar encima del objeto con el botón izquierdo del ratón. Perdón, el botón derecho. Y manteniendo pulsado movemos el ratón y vemos cómo se mueve también nuestro objeto. Así también lo podemos centrar. Para empezar a trabajar necesitamos lo que son las herramientas o los pinceles. Aquí en el ZBrush son los brush. En la parte superior y derecha de la pantalla los podremos encontrar. Por defecto, cuando abrimos el programa siempre tenemos seleccionada automáticamente la herramienta estándar,
pero si clicamos se nos abre un desplegable con todas las herramientas con las que podemos trabajar. Yo, normalmente, de toda esta gama suelo usar unas 5 o 6 opciones, o poco más. Pero os aconsejo que, esta primera vez que abráis el programa, experimentéis con cada una de las herramientas que ZBrush ofrece y encontréis cuáles son las que a vosotros os van mejor. Por ejemplo, el estándar, que es la que viene por defecto, es como si pusiéramos masilla de manera regular y suave encima de nuestro objeto. Entonces, para aplicar esta herramienta, simplemente manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, vamos arrastrando encima de la superficie y vemos cómo vamos poniendo esta masa. Si no nos gusta el resultado, como ya hemos dicho, para eliminar le damos a Control Z, tantas veces como lo necesitamos. Vale, esta es la herramienta o pincel para poner masilla, pero hay otros pinceles que también permiten añadir masilla. Los tenemos aquí arriba. Por ejemplo, tenemos el Clay. O también el Bow. Vale. ¿Qué pasa o qué tenemos que hacer si nosotros hemos puesto mucha masilla y lo queremos suavizar? Si modelásemos a mano, pasaríamos el dedo o alguna espátula o incluso lijaríamos. Pero aquí necesitamos activar la herramienta Smooth. Para activarlo tenemos que darle en el teclado la tecla Shift, que está encima de Control. Es la que tiene una flechita mirando hacia arriba. Y vemos que el cursor se pone en color azul. Cuando estos círculos azules aparecen, quiere decir que ya tenemos activada la herramienta. Para suavizar la superficie de nuestro objeto, lo que tenemos que hacer es, manteniendo Shift, pulsamos el botón izquierdo del ratón y arrastramos encima de la superficie como si quisiéramos poner masilla, pero en vez de poner lo que hacemos es suavizar o alisar. Cuando dejamos de pulsar Shift, volvemos a tener activada la herramienta que estábamos pulsando antes. Vale, ¿qué más herramientas tenemos? Tenemos el Inflat. La herramienta Inflat es como si tuviéramos un globo y lo inflaremos. Para activarlo es igual que con las otras herramientas. Mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón y vamos arrastrando encima de la superficie. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos aplicar este pincel y hacerlo más grande, que abarque más superficie? Tenemos que ir aquí, a la parte superior del programa, en los reguladores que pone Focal Shift y Draw Sys. Si vamos tocando estas palanquitas, vemos como el radio de acción de nuestra herramienta se hace más grande o más pequeña. Lo mismo pasa si queremos suavizar la potencia o la intensidad de la herramienta. Al lado del regulador, de los reguladores, pone Intensity. Si ponemos la intensidad más floja, el pincel interactuará con el objeto de una manera más suave. Y al revés, si subimos la intensidad. Le damos Control Z para eliminar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Bien, podéis ver cómo en la parte superior de nuestro cuadro de trabajo hay una barra que va creciendo a medida que nosotros vamos trabajando. Con esta barra hemos de tener mucho cuidado, ya que es como un historial de todas las acciones que hemos hecho. Podemos ir para atrás y ver cómo estaba el objeto antes, y tirar para adelante y ver cómo lo tenemos ahora. Es la última modificación. Pero si tiramos para atrás y aplicamos alguna herramienta al objeto y lo modificamos, tened en cuenta que se perderán todos los cambios guardados en esta barra. ¿Qué otros pinceles tenemos y que nos pueden ser útiles? Tenemos esta herramienta, Slash 3, que nos permite hacer hendiduras. Esta herramienta es muy útil y tiene mucho juego en el cambio de diámetro de acción y la intensidad, como podéis ver. ¿Qué más? El Move es mi herramienta predilecta, ya lo iréis viendo. Esta herramienta es muy básica, pero muy útil. Consiste en pellizcar la zona en el radio de acción para luego poder moverla a vuestro antojo. Este programa tiene una opción muy interesante que realmente yo le he dado mucho uso. Tiene la opción de invertir las herramientas. Por ejemplo, la herramienta que nos permite hinchar, a la vez nos permite deshinchar.
Para esto lo que tenemos que hacer es mantener pulsada la tecla Alt y usar la herramienta. La tecla Alt del teclado nos permite invertir todas las herramientas. Vale. Otra herramienta principal para mí es la máscara. Esta herramienta se activa de manera diferente. Para activarla solo hemos de presionar la tecla Control del teclado. Al clicar vemos como el cursor se ve de un color amarillo. Ahora, si arrastramos el ratón encima de nuestro objeto, vemos como se mancha de un color oscuro. Lo que está más oscuro tiene lo que es la máscara aplicada. Eso quiere decir que hemos bloqueado esta zona y no podemos interactuar hasta que quitemos la máscara. Para quitarla, hemos de mantener presionado Control y fuera de nuestro objeto clicamos y arrastramos el ratón. Si solo clicásemos, vemos como la máscara se invierte y lo que antes no estaba seleccionado se selecciona. Lo que tenía la máscara se desbloquea entonces. Vale. Hay otras herramientas que se activan de forma diferente. Si mantenemos pulsado Control y pulsamos Shift, activamos otras herramientas. Para seleccionar la que queramos, vemos dónde están los pinceles y clicamos. Ahora podemos ver todas las herramientas que se activan pulsando Control y Shift. Nosotros podemos seleccionar la que queramos, como por ejemplo la herramienta que nos permite ocultar la parte del objeto que seleccionamos. Cuando activamos esta herramienta, a veces nos sale este error. Para solucionarlo tenemos que ir aquí, abajo donde dice Display Properties, y activar el botón doble. Ahora vemos como la esfera se ve completa. Otra opción que tenemos son los botones de corte. Si queremos cortar, pero nos sale este anuncio, lo que tenemos que hacer es ir aquí donde pone Make Polymesh 3D y clicar para activarlo. Ahora si volvemos a cortar, vemos como no tenemos ningún problema. Bien, veis que aún quedan muchísimas herramientas más. Yo os animo a que probéis cada una de estas herramientas que ofrece ZBrush y juguéis un poco. Así veréis todo lo que se puede llegar a hacer y podréis escoger qué herramienta preferís a la hora de modelar. Aparte de las herramientas, hay otras opciones muy interesantes que nos ofrece este programa. Por ejemplo, podemos escoger la modalidad de vista para trabajar. Ahora, en esta esfera no se notará mucho el cambio, pero nosotros podemos verlo en vista ortogonal o en perspectiva. Clicando en este botón, cambiamos de una opción a otra. Según que estés modelando, te va a ir mejor una vista u otra. Pero hemos de tener presente que la vista buena, la que es la real a la hora de imprimir, es la perspectiva. Otra opción que tenemos es que podemos escoger en qué tipo de material queremos ver nuestro objeto. Clicando aquí donde dice Material, se nos abre este desplegable con las diferentes opciones. Bien. Cuando nosotros tenemos más de un objeto sobrepuesto, a veces nos va bien hacer que uno de los dos objetos se haga transparente. Ahora, solo teniendo esta esfera no es necesario, pero para activar esta opción solo hemos de clicar aquí, donde dice Trans. Por último, pero no por eso menos importante, voy a explicar cómo activar la simetría. Esa herramienta mágica que nos permite hacer unos ojos perfectamente iguales. ¿Cómo se hace la simetría? Como hemos visto, yo hasta ahora he trabajado de un lado, pero no pasa nada en el otro lado. Si veis, el cursor solo tiene un punto rojo. Para activar la simetría le tenemos que dar a la tecla X del teclado. Cuando le damos a la X, vemos que aparece otro cursor perfectamente alineado y que si movemos el ratón, los dos cursores se mueven a la par. Ahora si aplicamos algún pincel, interactúa de manera simétrica en el objeto. Cuando los dos puntos se unen y solo se ve un cursor, quiere decir que estamos justamente en el centro del objeto y que si interactuamos, por ejemplo, estirando, solo aparecerá una deformación.
Como ya hemos dicho, para activar la simetría le damos a la X y para desactivarla le volveremos a dar a la X. Tened mucho cuidado cuando trabajéis de no desactivar por error la X, porque si os pasa, luego es casi imposible volver a dejar el objeto simétrico y habréis tirado por la borda vuestro trabajo y vuestro tiempo. Hay otra opción que es muy parecida a la simetría, que es el mirror. El mirror lo que nos permite es duplicar nuestro objeto como si fuera un reflejo. Para hacer un mirror tenemos que ir aquí arriba donde pone ZPlugin y en el desplegable clicaremos en Subtool Master. Clicamos en Mirror y escogemos el eje que queremos que se haga la copia y para terminar, en este caso si quisiéramos aplicarlo le daríamos Output. Para terminar con este primer capítulo, os explicaré qué hacer para guardar este proyecto. Es muy fácil. En la parte superior derecha, aquí donde pone Tool, tenemos el Save As. Este botón nos permite guardar nuestro trabajo. Le damos. Entonces nos pedirá dónde lo queremos guardar. Por defecto nos abrirá una carpeta del propio programa, pero nosotros podemos haber creado una carpeta y le podemos decir que lo guarde donde queramos. En el nombre del archivo pondremos, por ejemplo, 0 y guardamos. Igualmente, lo que se nos ha guardado no es del todo un proyecto, es una ZTool. Para guardarlo como proyecto, tenemos que darle a la cruz para cerrar el programa. Entonces nos pedirá si queremos guardar el proyecto y aceptamos. Y hasta aquí hemos llegado con este primer vídeo del paso a paso de la creación de Murphy. Espero que haya sido interesante. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like y si queréis seguir viendo los vídeos de la creación de Murphy, suscribíos a mi canal. Muchas gracias y un besito para todos. ¡Adiós!